Grabando. Bueno, vamos a empezar con la sesión, la tercera sesión. Me he hecho aquí un esquemilla de lo que quiero comentaros. Espérate, que no estoy compartiendo. Voy a compartir la pantalla. Pantalla 2. Aquí está. Vale. Pues se supone que ya estáis viendo. Aquí. ¿Estáis viendo el esquema? Contestarme alguno a ver si estáis ahí. No escucho nada. Sí, sí se ve, sí se ve. Sí lo veo. Vale, ok. Sí, Gracias. se ve. Vale, pues vamos a ver. Quiero comentar, bueno, lo primero que he subido la tarea 1 resuelta, gracias a Paloma, que he visto que se ha conectado por ahí, que hizo una muy buena tarea, muy bien presentada y espero que os sirva para todos. Eh, como he comentado en el foro, la veréis, si os metéis la tarea 1, arriba a la derecha se ve para descargar la tarea. La 2 y la 3 las publicaré ya cuando acabe el plazo el 17 de enero. ¿Habéis escuchado algo por ahí? Cuando escucho cosas, no sé si es que habéis dicho. Muchas gracias, vale, ok. Si queréis decir algo en audio, no os cortéis, ¿vale? Ni levantar la mano. Si me tenéis que interrumpir, me interrumpís si tenéis cualquier duda, ¿vale? Pues la 2 y la 3, pues ya a partir de 17 las publicaré, que acabe el plazo. Os voy a comentar también del examen telemático lo que sabemos por ahora. Pero bueno, lo primero que nos han dicho es que tendremos una reunión, aquí tenemos una reunión después de Navidad para hacer criterios comunes entre todos los módulos, que no sea cada uno una cosa distinta, unos criterios distintos. Entonces, para ver si restan puntos las incorrectas o no, para ver si va a ir de una en una o todas a la vez. Pero en general va a haber dos, por ahora lo que sí aseguro es que va a haber dos tipos en el examen, dos partes, digamos. Una parte tipo test, que aproximadamente tendrá unas 20 preguntas y 1 minuto por pregunta, o sea, en 20 minutos, aunque a lo mejor se deja un poquito más o sea, desde que se empiece 20 minutos, pero se puede a lo mejor empezar 5 minutos más tarde o algo así. A lo mejor se da un rango ahí de media hora. Y después tendrá otra parte de desarrollo, preguntas abiertas, que tendréis que os rellenar algo ahí o subir algún fichero, eso tampoco está del todo cerrado cómo va a ser. No tenemos todos los datos, entonces, pero en general sí se sabe que va a haber estas dos partes. El examen se mantiene la fecha que había y el horario, ¿vale? El 2 de febrero, creo que era martes, esto no estoy seguro de la puesta. Me suena que sí que era martes, de las 3:30 a las 6. La voy a hacer eso desde casa, conectándolos por internet. El que tenga cualquier problema con la plataforma o lo que sea, pues ya se os indicará lo que tendréis que hacer, si poner siempre para todo guardar capturas, guardar todo lo que podáis para si luego lo tenéis que justificar. También se podrán entregar justificantes para el trabajo. Bueno, eso se os dará toda esa información y si no la tenéis ya, ¿vale? Parte de esa información en el foro, en el punto de encuentro y tal. Eso va a ser 2 horas y media, pero no tiene por qué ser todo el tiempo. Este es el tiempo que me he mandado, yo ya no sé, para el tipo test o ocupar unos 20 minutos, media hora. Y para el otro no sé si llegaré a hacer la 2 horas. O sea, el examen no lo tengo hecho para empezar, ¿vale? Ni tengo pensar las preguntas, supongo que las sacaré pues, de las que hay, de las que habéis planteado, a lo mejor las modifico un poco algunas, pero van a ir por ahí las preguntas, las que habéis encontrado en el examen, en los exámenes online y las que habéis comentado en los foros, igual me da por inventarme cosas basadas en las tareas. Sobre todo mi idea es que el examen corrobore que habéis entendido las tareas, que las habéis hecho. Entonces, por lo mismo, la parte de desarrollo y preguntas abiertas va a ir por ahí, hasta la tarea 3, que es lo que hemos visto. Pues preguntaros cosas sobre eso o cosas que se hayan comentado en el foro o cosas que haya comentado en el vídeo, en las sesiones online. Pues eso, para que se note que habéis estado atento al foro, que habéis visto las sesiones, que habéis hecho las tareas. Entonces, el que haya hecho todo eso pues, debe de aprobar con mucha facilidad.
e incluso sacar nota, ¿no? Y el que no haya hecho eso, pues intentaremos que no apruebe con tanta facilidad, aunque también puede ser que apruebe con, no se sabe. Entonces, hasta la tarea 2 la resolví todas las dudas en la anterior sesión, entonces en esta quiero resolver las dudas que he ido viendo que habéis tenido más en la tarea 3 y si da tiempo a comentar temas de la tarea 4 también, que tengo varias cosillas. Pero sobre todo quiero dedicarle tiempo a la tarea 3, que quede claro, porque esto es lo que entra en el examen. Como la tarea 4 ya es para el siguiente examen, podemos hacer otra sesión en otro momento, más larga o lo Jesús, que sea. Sí, Jesús, una dime. cosilla, soy Ricardo. Yo Sí, tengo un problema con la tarea 2. Estoy bloqueado totalmente en las actividades 8, bueno, 9 y 10. Y me gustaría sí. saber cómo le meto mano a esto, porque Bueno, no hay forma de que lo busque. bueno, pues eso, sí, ¿escuchaste la sesión 2 o no? En la sesión online 2, la segunda que hice. Sí, escuché la sesión 2, pero aún así no entiendo qué es lo que tengo que realizar, por así decir, porque sí veo son conexiones de dos equipos a través de redes de Ethernet, pero Sí. no sé qué más te puedo decir aparte de esas dos conexiones y de las capturas, ¿entiendes? No Claro, sé lo que entiende, lo que está lo que intentando se espera. efectivamente, no sé lo que se Sí. espera. Vale, no hagáis tampoco grandes expectativas de que eso hay que decir, hay que decir lo básico y lo simple. O sea, pues a nivel, si estás viendo pues Ethernet nivel 2 pues un Ethernet, a nivel 3 que estás viendo, y a nivel de arriba del IP, qué aplicación se está usando. Hay uno de ellos, el ARP, y el ARP está haciendo básicamente una consulta. Y el ARP sirve para algo, para consultar un algo. Pues un alguien está consultando un algo, te parece un chiste, ¿no? Alguien hizo algo algún día. Por no decirlo, pero en la sesión 2 incluso lo dije con más Está bueno, como aspereza, si ¿no? fuera gira, ¿eh? Sí, exactamente. Pero eso básicamente lo que yo espero que me digáis, que comprendáis que ahí está haciendo una estación, le está pidiendo a otra algo mediante el protocolo ARP y entonces le pide esto y le da lo otro. Y es que no hay más, o sea, no queráis ver mucho más de eso porque no hay mucho más. Parece que es mucho, pero luego no es nada. Es algo muy sencillo cuando sabes lo que es el ARP y sabes cómo funciona. Bueno, ¿Vale? sé lo que es, Lo, lo que no sé es cómo funciona, que es ahí donde está el problema. pues, De todas pues a lo maneras, mejor, esta tarde le sí, meteré un poco mano y entonces a eso, ver si puedo sí, terminártelo y te lo sí. puedo enviar a lo largo de la noche. Vale. Pues eso, una es de ARP y la otra es básicamente un cliente de protocolo HTTP, es decir, un cliente web conectándose a un servidor del protocolo HTTP, o sea, un servidor web. Y están hablando. Lo que pasa es que ahí no me di cuenta que algunas IP están cambiadas, está ahí. Yo creía que iba a ser el mismo cliente al mismo servidor y luego respondía al mismo servidor al mismo cliente, no es el mismo, ¿vale? Cambiar la dirección IP pero es básicamente una petición de una página web y el otro que se la sirve. Eh, y tenéis que explicar un poco eso, cómo sabéis que eso, dónde veis eso, dónde en todo ese rollo que sale por ahí, ¿no? Sí. Y no hay que darle más vueltas tampoco a eso, ¿eh? Sí. Yo, como estoy corrigiendo las tareas, los que había entregado tareas, no, no me fijo, no voy demasiado tampoco a mucho detalle, ni que me contéis ahí la Biblia, ni que entendáis un poco lo que se está pidiendo y que seáis capaces de expresarlo. Y no estoy quitando puntos si no está del todo perfecto, a no ser algo que esté muy claro, ¿no? Que esté muy, ¿vale? No estoy siendo duro, sobre todo en las primeras. Luego a partir en la tercera y la cuarta empezamos con el tema packet tracer, son cosas ya más específicas y ahí sí que igual, como no esté exactamente lo que se está pidiendo, sí puedo ir quitando, ¿no? Pero estas que son como muy literarias, pues bueno, es que Pues lo ok, comentéis, ok, ¿vale? lo intentaremos y a ver qué sale del tema. Eso, no le tengáis miedo, ¿vale? Estoy siendo muy benevolente en las primeras tareas, yo creo, ¿eh? No sé, o es la sensación que yo tengo, igual alguno tiene otra sensación. Vale, Eh, lo intentamos. ¿Vale?
Vale, entonces empezamos con la tarea 3. Una cosa que estoy viendo que tenéis mucha historia, el tema del bridge, el puente, ¿vale? Yo a veces lo digo en inglés, otras veces en español, me sale casi más en inglés. Un puente, un bridge, es básicamente como un switch, es decir, trabajan a nivel de capa 2, a nivel de capa de enlace. La diferencia es que un bridge tiene interfaces con que trabajan en un determinado protocolo de la capa 2 de enlace y otros interfaces con distintos protocolos de capa 2. Mientras que el switch, todas sus patas son del mismo protocolo. Por ejemplo, un switch de Ethernet pues, tiene todas el protocolo de capa 2 que usa 802.3, ¿vale? Todas sus patas. Entonces, y lo que hace es que pasa, fijándose en las MAC, sabe a dónde, se fija en la MAC de destino, sabe para dónde la tiene que tirar, ¿no? Esto es lo que también se explica en el tema, ¿no? Cómo va aprendiendo esa tabla MAC y tal. Pero eso es cómo funciona el switch. El bridge es lo mismo, ¿no? Es que algunas de sus patas, en vez de ser todo Ethernet, por ejemplo, la otra pata puede ser un Wi-Fi, que es otro protocolo de capa 2, un 802.11. ¿Vale? Luego al 11 le puedes poner luego el N, el B, el AC, lo que sea. Y al 3 este de aquí también se le puede poner un montón de cosas que son los distintos tipos o subtipos de cableado de Ethernet, ¿no? Eh, y en Wi-Fi lo mismo, pero al final el protocolo, básicamente lo que habla, cómo hace las cosas, es parecido. Y entonces el bridge puede tener, por ejemplo, por un lado cable Ethernet y por otro lado Wi-Fi. Y lo que está haciendo bridge, un puente, se llama puente, eso como que hace un puente entre esos dos protocolos, como que traduce, ¿no? Que pasa de uno a otro, sabe hablar de los dos, es capaz de pasarla. En este caso, en Wi-Fi y en Ethernet también se habla con MAX. Entonces es sencillo, además son bastante parecidos estos protocolos. Además lo ha hecho el mismo 802 que el IE Cubo creo que era. Y bueno, entonces un bridge sencillo. Hay otros bridges que son a lo mejor de otros protocolos, token ring antiguos o no sé, o ATM, Friend Relay. O sea, bridge se le llama algo que en capa 2 está cambiando entre protocolos. Entonces un punto de acceso, aquí he puesto AP Access Point, es básicamente eso, es un puente que está, un punto de acceso suele tener un interfase en Ethernet de cable y luego una interfase en antena de Wi-Fi. Eso es un bridge. Entonces, a todos los efectos, digamos, funciona como si fuera también un switch, ¿no? que cambia de eso. Luego, un router eh, ya se mete con la IP. O sea, el router tiene que hablar tanto la IP, también la capa 2 y la capa 1. O sea, aunque diga que el router sobre todo trabaja en capa 3, trabaja en todas. Y también tiene capa de aplicación y TCP y todo eso, porque también le puede hacer telnet y todas estas cosas, ¿no? Tendrá servidores de HCP, pero su misión principal, digamos, bueno, y cuando digo esto de router, el switch lo mismo, los switch también se puede hacer telnet y le puedes poner una IP, de hecho en la práctica os pido que le pongáis una IP, aunque normalmente, por ejemplo, en los switches, ya estoy mezclando cosas, el switch, o por lo menos este que he puesto en la práctica de Cisco, esa IP se le pone a nivel de Virtual LAN. Os tenéis que crear una interfaz Virtual LAN 1 y esa IP es, digamos, compartida por todos los interfaces, ¿no? de esa Virtual LAN 1. Después, cuando veamos lo que son las Virtual LAN y las VLAN y todo esto, veréis que podemos tener distintas VLANs y entonces distintas IPs en distintas subredes en cada VLAN. Pero bueno, esto lo decía porque el router en general va a tener una IP distinta de una subred distinta en cada uno de sus interfaces, normalmente. ¿Vale? Y aquí hablo de un router en general, digo, porque luego, sobre todo los routers estos de Cisco que vamos a ver en Packet Tracer, routers tipo empresariales, luego en la tarea 4 aquí comento más, que están por un lado los routers, digamos, residenciales, los pequeños de los que tenemos por casa, ¿no? Las empresas pequeñas, y luego están los routers más usados en más grandes redes, más tema empresarial, que son estos tipos Cisco, ¿no? Que estamos viendo, que se configuran. Y bueno, aquí os pongo luego más adelante la diferencia básica, ¿no? Pero digamos, en un router, cuando hablo de router en general, hablo de este tipo empresarial, tipo Cisco, tal. Aunque los otros con ciertas matices también se puede, lo que se hable de eso, los otros también se aplica.
va a tener eso, una IP en cada una de su interfase, ¿vale? Y es entonces el router el encargado de hacer comunicar esas diferentes subredes, unas con otras, el que hace que de una subred se pueda comunicar con otra subred distinta. Va a ser la puerta de salida, el gateway, la puerta de enlace predeterminada que se pone en Windows, ¿no? La configuración de red, de esa subred para salir hacia otra, ¿no? Como la salida hacia la autovía, ¿no? Esto no os confundáis eso con los residenciales, que sí que verá que tienen un switch interno en la parte de LAN, la parte de red local. Normalmente traen 4 puertos, los que estamos acostumbrados a ver, 4 puertos que son un switch, digamos, y en esos 4 puertos sí tienen una sola IP, que normalmente esta que os tengo aquí puesta. No sé si lo veis, esto lo pongo más grande por si acaso. La IP típica que tiene la 192.168.1.1.0.1 con máscara /24, una clase C. Estos son lo que se le asigna a todos esos 4 puertos de LAN, ¿vale? Luego, sin embargo, en la parte de WAN, donde se conectan al proveedor de internet o algún equipo que tenga yo de fibra o ADSL o lo que sea, un modem, que lo puede llevar integrado también el propio router o no. Eso lo comento luego, que me entro en otras cosas. Voy a seguir por aquí. Entonces, pero en general, eso, una IP para cada subred. Entonces, otro concepto importante que os lo pongo como nota así importante en la tarea, que cuando veis dominio de difusión, tenéis que tener en cuenta que cada dominio de difusión se corresponde con una subred o se debe de corresponder, siempre se debe, sí, que difusión, y también esto de la difusión o broadcast se habla, a veces se confunde lo que es a nivel 2 y a nivel 3, ¿vale? A nivel de capa 2 y capa 3. Normalmente van de la mano, pero no tiene por qué, ¿vale? Habrá paquetes que lleven a nivel de capa 3 una IP, digamos, unicast, directamente a un pero a nivel de capa 2 va con difusión. Un ejemplo de eso son los ARP. Los ARP va a una IP en concreta, va buscando una IP en concreto, pero a nivel de capa 2 mete la MAC de difusión, a todo a unos, que todo a Fs, ¿vale? Pero luego veremos protocolos que de nivel IP o nivel más para allá, que sí que usan la IP de difusión y también meten la MAC de difusión. Pero no tiene por qué ir. Pero cuando se habla esto de un dominio de difusión, se corresponde con una subred, y cuando se habla de subredes y redes, siempre se habla a nivel de IP, a nivel de capa 3, ¿vale? Entonces, lo que quiere decir esa nota, es lo que digo, y es algo que me estáis fallando mucho, y ahora esto lo aviso aquí, y bueno, lo importante es que lo sepáis, que lo aprendáis, eh, que en la conexión que hay en la tarea 3, no sé, la tengo por aquí abierta, abierta por aquí. Esto que pongo aquí, un puente, estos son 2 routers. Los routers siempre se representan como círculos, ¿vale? Los switches suelen ser cuadrados, los hubs también, aunque aquí esto no tiene por qué ser así, hay otras representaciones más. Y el puente aquí también han puesto un rectángulo, o sea, digo, cuadrado rectangular, ¿no? Esto de aquí está representado un router con un interfaz que va a tener hacia un switch, ¿vale? Y aquí otro interfaz hacia un puente. Entonces, esto muchos estáis olvidando de que aquí hay otro dominio de difusión, ¿vale? Los dominios de difusión es lo que separan los routers, son los que separan. Bueno, estoy dando aquí la solución, ¿no? Pues aquí hay un dominio de difusión, otro, y aquí hay otro. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí también va a haber una subred, ¿vale? Aquí va a haber una subred, aquí otra distinta, y aquí va a haber otra distinta. Entonces, aquí a esta ruta habrá que ponerle una IP de esa subred, aquí otra IP que sea distinta, ¿vale? Y muchos también, cuando digo luego que pongáis IPs tal, se olvida asignarle una IP al router. Aquí, por ejemplo, en esta subred, aparte de ponerle IPs a los equipos, al switch se lo podéis poner o no, eso es como, no es que sea opcional, digamos, le podrías poner una IP si lo quieres gestionar, si quieres acceder a él, pero para las comunicaciones no va a influir, pero lo que sí es muy, muy, muy importante es que el router tenga una IP, porque esa IP va a ser la puerta de enlace predeterminada, la ruta por defecto, llámale el que tuve por defecto, de todos los equipos de esta subred,
van a apuntar hacia esa IP para ir hacia otras subredes. ¿Vale? Entonces, esa IP es importante que la tenga aquí, está aquí también, y luego otra IP en esta subred de aquí, que será la que intercomunique estos dos routers entre sí y haga que estos equipos se puedan comunicar hacia acá y hacia acá. Vale. Entonces, eso es una cosa importante que os quería comunicar. Os quería decir, esto, como he puesto aquí, resolví por teléfono, alguien me llamó y le resolví todas estas dudas y digo, bueno, pues lo resuelvo para todo el mundo y así queda resuelto. Luego estaréis viendo que a partir de la tarea 4, eh, digamos que doy más puntos al que entrega antes. Hasta ahora no lo quería hacer porque había gente que ha entrado más tarde y tal, de incorporación más tardía, entonces podía ser injusto eso. Pero a partir de la tarea 4 sí lo voy a hacer, que el que lo hace, entrega a tiempo antes de que comience la unidad 3, la unidad 5, la siguiente, que tenga un 10% más de nota por efecto, ¿vale? Porque luego pues se comentan cosas en el foro, se tiene ayuda en las sesiones online, es más fácil sacar más notas, yo entiendo, cuando se entrega, cuanto más tarde tienes más información, más tiempo, ¿no? Entonces hay que premiar a esos madrugadores de tareas. Entonces, otra cosa que estáis teniendo problemas con el ejercicio que habla de la, la que dice clase B, no sé cuánto, ¿eh? Esta de aquí, ¿no? No, esta es otra. No, esto era en otra tarea, lo de la clase B, de la tarea 2. Sí, había una duda. Bueno, soy yo, Guillermo Bando. No es Sí, una duda como tal, que bueno, yo acepto, ¿no? Y me parece bien que des puntos al personal que se le ocurra y entrega antes. sí. Lo que pasa es que Ujú, hay gente que solo tiene a lo mejor tu asignatura. Yo, por ejemplo, tengo todas y me estoy sí, machacando todas las semanas para intentar entregar. O sea, yo sí. voy haciéndole a las asignaturas su tiempo a la semana que le tengo dedicado, pero hay Ujú. veces que como se me líe alguna, como me ha pasado, uf, se me atrasa, se me va atrasando y vamos, yo voy entregando, pero muy difícil. Que solo por comentarlo, que me parece muy bien que dé los Vale. puntos al que se le ocurra antes, pero es que hay, no hay No, todas las condiciones para todo. ya. De todas formas, Guillermo, a los demás no le quito puntos. O sea, o sea, los demás podéis seguir Ya, teniendo un día, incluso aunque entreguéis hasta el último día. Lo único que estoy haciendo eso también para que las entregas sean más escalonadas también, porque a la hora de corregir también no es lo mismo que me llegue en la última semana un montón de tareas, no puedo corregirla igual de bien que vayan llegando ok, más escalonadas, entonces ya hay diferente. Pero sí que entiendo los que vais entiendo. con todo, tiene que ser también mucho más duro, Sí, claro, sobre para todo llevar cuando eso uno. se te pone alguna muy difícil, Ujú. pues a lo mejor le quieres dedicar un par de horas más y le Ujú. quitas a otra y así, bueno, es lo que yo hago, no sé. Vale, Entonces, pues eso, pero bueno, nada, sí, gracias. ok. Bueno, sí, eso. Cada uno se tiene que administrar como pueda, como le dejen, ¿no? Y luego, pues el que consiga sacarse. Es muy difícil, ¿eh? Los que en un año saquéis todas. Por la experiencia, yo he estado otro año en ASIR, este es el primer año, pero en DAO y DAM es complicado, ¿eh? Que un alumno, son pocos, digamos, los alumnos que en un año se sacan todo un curso para adelante. Siempre al final hay que dejar alguna porque eso no es mucha carga de trabajo. Y sobre todo los que estáis cogiendo distancia, se supone que estáis o trabajando, estáis haciendo algo, o sea, no le estáis dedicando el tiempo 100% como si está en presencial, que estás toda la mañana y además toda la tarde trabajando y sin cargas familiares, sin carga de trabajo. O sea, aquí se entiende que los que estáis en distancia, se entiende que es que lleváis otras cosas en paralelo, ¿no? El que no, pues sí, igual si es capaz de sacárselo todo y más, ¿no? Pero bueno. Entonces, os comento esto de la clase B. Esto era, creo, de la tarea de hoy y creo que lo resolví entero, ¿vale? Pero lo vuelvo a comentar por si no quedó claro. Eso, las clases B se dice que por defecto tienen 16 bits para la parte de red. Pero de esos 16 bits tenéis
dos de ellos, voy a poner la chuleta, a ver, chuletilla. Dos de esos primeros bits son el 1 y 0. A ver. Esto, a ver. El bit, el primero y el segundo son 1 y 0. Eso de que sea 1 y 0, vamos aquí, ¿vale? En la chuleta, en la parte de IPv4, nos vamos aquí a esta tabla, la clase B, aquí dice, siempre comenzará en el primer octeto por los bits 1, 0. ¿Esto qué es? Porque el primer octeto es el 2 elevado a 7, que es 128, y el segundo, que sería para hacer un 192, porque sería el 64, ¿no? 128 más 64, está a 0. Con lo cual, eso, ya a partir de 192 son las clases C, y por eso tiene este 1 y 1 aquí, ¿vale? Esto es importante que lo veáis, la implicación a binario que tiene este. Igual que este que sea un 0 aquí, pues quiere decir que ya no va a poder superar el 128. Por eso van desde 0 a 127, el rango de las clases A. Pues estamos en las clases B, entonces en las clases B por defecto tiene una máscara de barra 16, los 16 primeros bits te marcan la red, pero como hay dos que están fijos, digamos, los bits que puede hacer redes distintas son 16 menos estos dos son 14. Entonces el número de redes distintas que podemos generar de clase B en una clase B serían 2 elevado a 14. En el ejercicio, como digo, que en vez de 16 bits son menos bits para la red, creo que eran 2 elevado a... No me acuerdo cómo era el ejercicio. Pero al final la cosa que tenían menos bits aquí, entonces pues habrá que hacer cuentas que no es esto, es menos de esto. Y entonces seguimos con esto. Pues yo creo que de la tarea 3, no sé si tenéis alguna duda más que queréis que resuelva. Yo esto era lo que sí que quería resolveros, seguro. Y a nivel de Packet Tracer, eso, si alguien tiene alguna duda con el tema Packet Tracer, que quiera compartir, se ha trancado con algo. En la otra sesión hice lo básico, pero si alguien quiere, ver, ¿alguien ha levantado la mano o algo? A ver, aquí. Sí, la he levantado yo. Sí, dime. Yo es que tengo una curiosidad. En algunos Sí. sitios en Internet, cuando te hablan de los dominios de difusión con respecto a los del puente, te marcan como dos dominios de difusión dependiendo de las bocas de los puertos, digamos, que tienen, ¿no? Es decir, en lugar de cogerte un único dominio con el puente y las dos salidas que tienes, te cogen pues la conexión por un lado donde derive, la conexión por otro lado donde derive. ¿La manera correcta cuál es? Porque la verdad que es que sí, yo sí tengo claro cómo definir o lo que define, digamos, el dominio de difusión, pero digamos que, por ejemplo, la imagen que tú tienes puesta, coges Sí. las dos salidas que tiene el puente, porque es que ocurre eso no solo en los puentes, sino en el resto de dispositivos. En muchos sitios te cogen lo que, digamos, es el cableado, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Y en otros, pues, te lo cogen de la otra manera. ¿Cuál es la forma correcta? Lo correcto, el dominio de difusión es hasta dónde llegaría un paquete de difusión o de broadcast si se mandara en cualquier, por ejemplo, desde aquí, desde acá. O sea, si tenemos el dominio de difusión por ejemplo, sería todos estos equipos y hasta llegar aquí, hasta la interfaz del router, digamos. ¿Qué quiere decir eso? Eso, que si alguien de tanto el router que pertenece, esta pata del router que pertenecería a ese dominio de difusión, o cualquier equipo de estos, o el switch, o cualquier equipo que haya en ese dominio, mande un paquete de difusión, ¿hasta dónde va a llegar? Entonces va a llegar a todos esos, a todos los que están aquí. El router ya lo corta y no sigue para acá. Si lo miramos aquí, pues pasaría lo mismo. Si este manda hacia aquí, si manda un paquete de difusión hacia acá, el puente no lo va a cortar. Sí, dime. Que no se te ve el ratón. Anda, pues importante eso. Importante que me lo digáis. Pues vamos a ver. ¿Qué hago para que sea el ratón? Había una cosa que en otro ordenador que tenía le daba la tecla control y se veía. Voy a ver si lo puedo hacer rápidamente. Configuración, ratón.
configuración del mouse, opciones de mouse adicionales, opciones de puntero, aquí, mostrar, a ver si, bueno, ya si se muestra el rastro, a ver si con el rastro también, aplicar, a ver, decime, ¿se ve ahora algo? Mira, si hago control, si veis lo que sale ahí, ¿no? Ahora Estoy sí, haciendo ahora sí. Sí. veis, pero no veis el puntero, ¿no? Veis solo los circulillos esos, ¿no? ¿O qué? El Se ve solo el círculo. círculo. Bueno, por lo menos cuando yo donde apunta aquí, eso es. Eso, cuando hablaba antes el interfaz del router este, pues ahora para decir todo lo que estoy cogiendo, a ver, había una herramienta, la Game Bar creo era, o cómo era, había una cosa para yo poder pintar en esto, hacer recortes. ¿El programa es el OBS? El OBS también podría, pero este no lo tengo instalado en este por ordenador. También que estoy aquí pero había algo. También la herramienta de capturas y tal. Aquí, no, lo tengo acá. Un momentito. Herramienta de recorte de pantalla. Este. Aquí, bueno. No, estaba pensando otra cosa, pero bueno. Esto a ver si me sirve. Bueno, ¿lo estáis viendo? Más o menos. Sí. Algo he hecho ahí, ¿no? La cosa es que, bueno, esto ahora no sé si me vale del todo. Pero ese sería un dominio de difusión. Entonces, lo que he explicado antes era que cualquiera de los que están ahí, incluyendo el interfaz este de aquí, pues llegaría a la difusión a todos. Si nos vamos a donde está el puente abajo, lo describo con la voz también, digamos, esta interfaz del router, si mandara un paquete de difusión hacia el puente o hacia el otro router, o sea, lo mandaría hacia toda esa subred en general. Entonces el puente no lo iba a cortar. Entonces llegaría esa difusión llegaría hasta el otro interfaz del otro router, pero no seguiría hacia ningún otro lado más, ¿no? Entonces, digamos, si tenemos que pintar el dominio de difusión de ahí, pues lo mismo, a ver cómo era a ver si era así. Sí. Pues el otro, pues lo suyo sería hacer algo así, ¿no? Pues taca, Y no taca, poner entonces un dominio de difusión entre o sea, entre la conexión del lado izquierdo del puente con el router y del lado derecho otro, es decir, que todo constituye entonces un único dominio de difusión. Sí, lo que sí es para el dominio de colisión, el dominio de colisión sí es lo que tú acabas de decir. O sea, el dominio de colisión, lo pinto. Sí, pero por eso te planteaba mi duda, porque con respecto al Claro, de difusión, en algunos sitios te lo ponen como si cada salida del puerto, o sea, cada puerto, exactamente, cada puerto generase ahí un dominio de colisión. No el puente con todos sus puertos, no, sino cada salida, un dominio de claro. difusión y el otro. Y entonces, claro, esa es mi confusión. No, para la difusión, eso si lo habéis visto en algún sitio así, me extraña, yo si lo habéis visto, debería estar más, o si no, mandármelo en el foro, ponerme un enlace o lo que sea. Pero lo que tú has descrito sí puede ser para el dominio de colisión. O sea, por ejemplo, aquí en este switch, cada PC conectado al switch va a ser un dominio de colisión, el cable, digamos, un extremo del cable y hasta el otro. Es decir, no va a salir de ahí, no se van a interrumpir nadie más. Y de hecho, si es full duplex, cuando os acordáis lo que era HAL duplex, full duplex, o sea, si fuera HAL duplex, sí que podría colisionar, digamos, una trama que mande el PC con una trama que mande el switch. Pero si es full duplex, ni siquiera eso. O sea, porque cada uno va a ir por un cable de transmisión, cada uno. Entonces no va a haber colisión ni siquiera entre el PC y el switch. Pero lo que sí que está claro que un PC con otro nunca va a colisionar mientras haya un switch. Sin embargo, si nos vamos arriba donde está el hub, ahí sí, y aquí de nuevo, algunos me lo habéis pintado mal. El dominio de colisión de aquí del hub,
lo pinto también con la herramienta esta. El dominio de colisión, esto sería todo esto. Es decir, hasta el switch, hasta la interfaz del switch, puede colisionar con todo lo del PC y todas las bocas del hub, digamos. ¿Qué quiere decir que puede colisionar? Que si se manda una trama a la vez, pues que se ocupan el mismo espacio físico en el cable. Porque el cable es que, digamos, si lo pones a 5 voltios, esto es bajándolo ya electrónica, un 1, imaginaros que es 5 voltios, pues si lo pones esos 5 voltios los dos a la vez, pues que lo ponen los dos y no se sabe ni quién lo ha puesto, o el otro en mitad pasa del 5 al 0 y ya no se sabe. Y eso es una colisión, ¿no? Que están los dos poniendo ahí voltaje a la vez y no hay separación. Jesús, una pregunta ahora que están hablando con el tema de los dominios de difusión, se me acaba de ocurrir a lo mejor estoy yo equivocado, que por eso es lo que intento solucionarlo. Cada subred no tiene que tener un dominio de difusión propio. Ese es el concepto, de hecho lo pongo aquí en nota, ¿dónde lo ponía? ¿Dónde lo decía? Por aquí en algún sitio, aquí, nota. En general, y digo en general porque luego cuando hablamos VLANs y bueno, y se puede hacer, no, os lo voy a explicar ya para que quede explicado, ¿vale? En general pensad que sí, digo, una buena práctica lo que se va a hacer es que en un dominio de difusión, en cada dominio de difusión, haya una subred distinta, ¿vale? Entonces sería equivalente a lo que he dicho antes, que aquí va a haber una subred en todo esto de aquí otra subred y aquí otra subred, ¿vale? Distintas. Es decir, por ejemplo, aquí la 100, aquí la 200 y aquí la 300. Serían 3 subredes distintas. Pero, ¿vale? Pero, ya os pongo ya el caso o que no se debe, pero que se puede. Podéis también ponerle, digamos, en un mismo interfaz de red se pueden poner 2 y más IPs, ¿vale? Si os metéis en la configuración de red de Windows, no sé si venía en algún sitio. Vamos a meternos a ver si hace tiempo no me meto en esta, a ver cómo sale. Configuración de red internet, propiedades. No, aquí no. Lo estoy haciendo en otra pantalla, no lo veis. Antes en otra, como salía ahora con el nuevo Windows 10, lo que han hecho nuevo no me deja ni meter. A ver, centro de red y recursos. A ver si por aquí. A ver, lo pongo aquí. Internet, Ethernet. Aquí. Aquí. Propiedades. Protocolo IP. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Aquí esta sería la configuración de mi interfaz de cable de mi portátil, ¿vale? En interfaz de cable puede tener una IP, en interfaz de Wi-Fi puede tener otra. Pero ahora, en la interfaz de cable, que está ahora mismo en IP automática, yo le podría poner una a mano. O sea, no le voy a aceptar porque me quedo sin internet. Y se supone que en opciones avanzadas debe estar que me deje agregar más IPs. Aquí está. Podría poner distintas IPs, ¿vale? Y esto suena raro, pero se puede. Y es una práctica que la he visto en algunas redes, que puede ser que en un mismo, digamos, switch, en un hub, digamos, en esta red aquí, por ejemplo, que no sea solo esa subred 1, sino que también esté la subred 2 por encima. Y entonces, para que eso funcionara, o para que tenga algún sentido, pues al router habría que poner también 2 IPs de salida de esas, o incluso que unos PCs estén en una subred y otros PCs en otra. Eso se podría hacer. De hecho, cuando veamos VLAN es algo así parecido, pero bien hecho. Pero eso se puede hacer. Antes se hacía sin VLAN, se hacía, digamos, ahí todas mezcladas. Y si ponía un sniffer, sí podías ver las de uno y otro. Pero si no pones sniffer, no, a lo mejor uno está en la subred 1 y no ves los que están en la subred 2, uno y otro, ¿vale?
pero que eso no es lo común. Lo común, y por ahora, para que lo tengáis el concepto claro, es una subred, o sea, un dominio de difusión, pues una subred sola para ella. Y es lo común, lo normal y lo recomendable. Ya eso, cuando veamos ya en la 6, creo que es la unidad 6, se ve en Virtual LANs, VLANs, ya podéis ver algún caso de que... Pero de nuevo, con Virtual LAN se subdivide en distintos dominios de difusión, distintas dentro del mismo switch. Es como que se parte el switch en dos, pero entonces el concepto, si lo tenéis claro aquí ahora, lo otro va a costar menos, ¿no? Vale, no sé si he resuelto tu duda o te he hecho más dudas, pero No, bueno, perfectamente, la tengo ¿te resuelta, entiendes? claro. Vale, pues, y eso, que sepáis eso, esto es interesante que sepáis que se pueden tener más IP en una misma interfaz de red, ¿vale? Y, igual que cuando digo, también aquí os he puesto en las notas aquí, luego os voy a hablar del router y ya os lo he dicho, en general cada interfaz del router va a tener una sola IP, en una diferente, pero eso, en general. Y cuando digo general, lo normal, tal, pero se le podrían poner dos. De hecho, se metéis en el packet tracer, la forma de hacerlo cuando os metéis en, ya que lo estoy explicando, lo comento por aquí. Fijaros, esto es un router, enable, conft, nos metemos en interfaz, bueno, antes do show y paint brie. Esto me dice la interfaz que tiene el fast 00, por ejemplo, entonces digo int fast 0/0. Aquí le podemos poner IP a 3, le ponemos la 1110, no, la 111, máscara 255, 255, 2550, por ejemplo. Si aquí le doy a interrogación, me dice CR solamente, ¿vale? Vale. Y si yo ahora le quiero poner otra, por ejemplo, en la subred 2, a ver si aquí me deja la secundaria, ¿verdad? Vale, pues la he cogido y ya está. Si yo ahora hago control Z, me salgo de aquí, hago showroom. Ah, pues aquí solamente me ha dejado una. Pero no sé si es por tema de... Porque había una forma de ponerle una secundaria. Y antes había como poner secundaria o algo así. Y a lo mejor depende de la versión de software. O ya no sé. Pero esto yo lo he hecho en otro router. A ver. IP secundario. IP address. No, pues no da la opción de secundaria aquí. Pero os aseguro que lo he visto, ¿vale? Antes había comandos para ponerle doble IP en un interfaz de router. Pero bueno, que ya os digo que esto es algo más avanzado. Bueno, pues seguimos entonces, yo creo hasta aquí. Si queréis concretamos, tengo algo más de la tarea 3 o ya me paso a la 4, os comento cosillas de la 4. Bueno, de la 4 os he puesto aquí como introducción primero que tengáis claro los distintos routers, ¿vale? Eso, lo que he dicho, lo he dicho al principio de la sesión, de los routers residenciales, los que veis por casa, y los routers empresariales tipo Cisco, que esos que se configuran con... esto se llama el IOS, que es como lo de Apple, pero aquí es Internet Operating System, esta forma de configurar los routers, ¿vale? Que no sé si habéis fijado, yo aquí si hago control Z salgo a modo de ejecución, de hacer show, ¿vale? Puedo hacer showroom y tal. Si os metéis en conft, esto también voy a hacer un truquillo, para hacer el showroom podéis, o le dais a control Z para salir, como dice aquí, o ponéis exit y hacéis el showroom, o ponéis do y hacéis showroom y también sirve, ¿vale? Luego tenéis eso, que si le dais aquí a interrogación os dice los comandos que podéis tener. Que si empezáis a escribir algo, int, le dais al tabulador, lo completa. Luego, una vez que completéis lo primero, si ponéis aquí interrogación, os dice lo siguiente que podéis poner. ¿Vale? Esto es lo básico de manejarse por todo esto. Y esto, aparte del Cisco, pues, ha sido como un estándar de facto, ¿no? Entonces hay otros routers que se configuran así igual. Y esto que estoy entrando aquí es como si entrara por consola, ¿vale? Esto está simulando que me he conectado, cuando he pinchado aquí en el packet tracer, ¿dónde está?
Cuando pinchas en él te abre, bueno, a vosotros abrirá esto, yo le puse por defecto me abrirá esto. El CLI, el Client Line Interface o algo así, ¿no? El Command Line Interface, aquí está. Esto lo que haría si te conectas con un programa de hiperterminal y tal, y en la tarea 4 lo pido eso. Y de hecho aquí está, he puesto un router, o sea, un PC, para que se conecte por consola de comando aquí. Tendréis que entonces ponerle un cable de consola, ¿vale? Tendréis que buscar, fijar, este pone abajo aquí consoles. Se os pone aquí consoles, aquí. Entonces le pincháis a este, lo malo que no estáis viendo mi router, mi ratón. Pues pincháis primero aquí, ya lo he pinchado, entonces pincháis primero en el PC y dice a qué puerto del PC, al USB, pues sería al RS232, que es un puerto serial, ¿vale? Los cables, cuando te conectas a la consola de un puerto serie, los puertos USB, ahora los routers nuevos también se pueden conectar por USB. USB Universal Serial Bus, un puerto serie, pero en estos, en principio, por RS232, entonces nos conectamos aquí. ¿A qué puerto? Al consola. Al auxiliary sería también similar, ¿vale? Esto es el puerto AUX, es similar al de consola, pero se usa más bien para conectar un modem ahí, conectarte en remoto, pero bueno, mejor console, tacatá. Entonces con esto, desde aquí, de este ordenador, habría que entrar a la herramienta de entrar por consola, que sería, no la veo yo aquí ahora. No me acuerdo cómo es. Ah, terminal. O sea, en Windows tenía el hiperterminal, aquí le llaman terminal. Y fijaros que os configura por defecto, estos son la configuración por defecto para conectarse a un router Cisco en general, que es por bits por segundo, 9600. Esta es la velocidad de conexión. Estos los que usaran modems en la época aquella, estas son como velocidades de los modems, ¿no? Los bits por datos, puedes tener 8, no sé cuánto, tal, paridad, tal. Todo esto viene por defecto y es lo que hay que configurarle para... Entonces, nada, le dais al OK y si os fijáis, esto es lo mismo. Y fijaros que me estoy conectando a lo mismo aquí que si le pinchara aquí. Pero esto sería virtualizado. Aquí está virtualizando algo que es más real. Es como realmente se configura un router. Escogéis un PC, le conectáis el cable de consola al puerto serie, que ya los portátiles últimamente ni traen, hay que comprar la parte USB y tal. Y luego el cable de consola, que suele ser un cable plano, amarillo, que parece el Ethernet, porque el conector parece Ethernet, pero no es Ethernet, es un cable que son todos los hilos, los pares de hilos van todos en paralelo, no van cruzados ni nada. Y entonces eso, ejecutando en un programa hiperterminal o CRT, hay varios programas así, en la tarea lo comento. Esta es la tarea. Bueno, la tarea 4, yo estoy en la tarea 4, unos para atrás, tarea 4. Creo que os comentaba otro programa, aparte el PuTTY, el PUTI. Creo que os comentaba en algún sitio, ya no me acuerdo ni dónde. Voy a bajar esto por abajo. Bueno, y de paso que os comento esto, de la tarea 4, aquí tenéis, esto sería un router similar a los que tenéis en casa, pero fijaros que la parte de WAN en vez de ser fibra o DSL es Ethernet. O sea, este tipo de router es un router que necesita luego de otro router o otro modem que para la parte WAN se conecte a la conexión que os dé el proveedor de servicio. Pero este tipo de router también se vende o también se vende como un router para ponerlo como por detrás de otros routers. Pero lo mismo, este tipo de router es un router como digamos tan doméstico que no es como estos routers Cisco que si veis fotos de router Cisco o las conexiones se ve así esto por detrás. ¿Vale? La actividad 2, esto es un router tipo Cisco, aquí está la marquita de Cisco, de hecho. Este es marca Trennet, una marca, esta no sé dónde la han sacado, pues ya no sé. Son más los TP-Link de Link. Bueno, Linksys, Linksys lo compró Cisco también, ya no sé. De este tipo de Gear, ¿no? Hay varias marcas así que son tipo routers así más comerciales de Soho, que también se llama Small Office, Home Office, ¿vale? Y lo que os quería comentar de este tipo de routers también, esto que digo aquí, bueno,
que en esta página leerla porque está muy bien lo que comenta aquí, ¿vale? redestelemáticas.com/routers. Os pone esa separación, explica un poco por encima y luego también dentro de empresariales explica también unos routers de acceso, routers de core. Os dice así una introducción bastante chula a lo que son los routers. Y luego, por defecto, en los de residencial, digamos, en los pequeñitos, los que tenemos por casa, y cuando digo por casa también pequeñas empresas, ¿vale? Digamos eso. Entonces, tiene una serie de características que vienen configuradas por defecto, ¿vale? Todo esto lo digo por aquí. Y todo esto, sin embargo, en los routers empresariales tipo Cisco no viene configurado por defecto, vienen limpios. Bueno, te pregunta al principio cuando pones un router de hecho en Packet Tracer nuevo, vámonos aquí a los routers, cuando marca aquí uno nuevo y lo enciendes, o sea, nada más ponerlo aquí, si te punchas y lo enciendes, esto es lo que hace cuando está cargando la imagen de la flash, no sé qué, no sé cuánto, y cuando acaba de encenderse te pregunta, ¿quieres acceder la configuración inicial, diálogo de configuración inicial? Esto se ve pequeñísimo, no sé por qué en esta pantalla que me he puesto hoy. Pues aquí dice eso, ¿quieres entrar? Entonces le dice sí o no. Vosotros lo ideal es que ahora le digáis siempre que no, ¿vale? Para que lo configuréis a mano todo. Pues si le decís que yes, que sí, entonces así te pregunta, ¿vale? ¿Quieres entrar a la configuración básica tal? Yes. Entonces dime el nombre y aquí le dice bla, bla, bla. La contraseña para hacer el enable, tal, y te va pidiendo una serie de cosas, pero no es no te lo va a configurar entero tampoco con todas estas cosas, ¿vale? Tampoco es una cosa, me pide que sean siempre las mismas. Bueno, no, tal. Aquí te dice, bueno, esto yo lo he hecho pocas veces pero te va preguntando cosas, pero no te lo acaba de configurar todo tampoco. Bueno, entonces, me vuelvo al guión. Cosas que suelen venir configuradas ya por defecto en todos los routers residenciales. ¿He escuchado un ruido? ¿Hay alguna duda o algo? Pues, que tengo. Voy a volver por si hay algo. Que aquí. Estáis bien, ¿no? que igual a veces me lío a hablar y me pierdo. Bueno, pues os viene la interfaz de WAN, que la interfaz de WAN en el de la tarea que he puesto, la de WAN Ethernet, pero los routers que tenemos normalmente en casa son o RJ11, es decir, o de línea de ADSL, una línea telefónica, o de fibra. O, por ejemplo, en mi caso, yo el que tengo en mi casa me han puesto un equipo para la fibra y que luego de ahí sale un Ethernet y luego ese Ethernet le entra a la WAN del router de otro router, ¿vale? No sé si me estoy explicando. O sea que en vez de tener integrado en el mismo router el módem de fibra, el módem de fibra está aparte. Entonces yo tengo Yastel en casa. Pues tengo un router de fibra que es de Huawei, que se conecta a la WAN a la fibra y me saca por Ethernet ya a nivel 3, le da la IP. O sea, eso digamos un modem o bridge, también se podría entender como un bridge porque tiene por un lado fibra y va a tener un protocolo. Bueno, y ahí entran otras cosas, pero bueno, que ya es meter en más historias. La cosa que eso, que luego el router, el que tiene la Wi-Fi y la LAN y tal, tiene una parte de WAN que es Ethernet. ¿Vale? Entonces, lo importante es que entender que esa WAN siempre, la IP que va a tener es dinámica. Es decir, la va a recibir del proveedor por DHCP. ¿Vale? O de algún equipo intermedio, como digo, del modem, del proveedor, de lo que sea. Pero esa ya va a venir configurada por defecto para recibirla por DHCP. Eso sería equivalente a si lo hacéis en un router. Bueno, voy a meter al otro que estaba por aquí. El router este sería como si te metes en el FA01, le dices IP address, y fijaros que aquí me da la opción de DHCP. Si le digo DHCP, entonces en vez de ponerle IP, lo que está diciendo es que sea un cliente de DHCP, que pida, solicite mediante DHCP esa IP para esta interfaz, para el FAS01. ¿Qué pasa? Que tendría que haber un servidor de DHCP donde esté conectado ese FAS01, en esa red, su red, que le sirva dirección IP. Bueno, eso por ahí. Luego, los interfaces de LAN,
suele venir con un switch de Ethernet integrado. Y también trae integrado normalmente el Wi-Fi, un punto de acceso Wi-Fi. ¿Vale? O sea que estos routers también son un caso particular de puente o bridge. Esto del access point, lo que digo es, un access point se le llama a un puente que hace puente entre Wi-Fi y Ethernet. Entonces, toda esta LAN, que sería el Ethernet y el Wi-Fi, normalmente el router ya viene preconfigurado con una IP fija para toda esa LAN, que normalmente esto, la 1.1 o la 0.1 o la 10.1 a veces, bueno, siempre empezando por 168, máscara barra 24 porque presuponen que va a tener una red de como mucho 254 equipos, ¿no? Entonces, esta es la máscara que llevan por defecto. Entonces, por defecto llevan un servidor configurado dentro de DHCP para dar IPs a esa LAN, a todos los equipos de LAN, tanto por cable como Wi-Fi, para que estén configurados, como habéis visto antes, la configuración de red. Pues la IP suele venir en los ordenadores, coger la IP automáticamente. Esto quiere decir por DHCP. Todo lo que sea IP automática, IP dinámica, siempre tenéis que asociarlo hay ahí por ahí alguien que está haciendo de servidor de DHCP. Dynamic Host Control Protocol, algo así se llama este. Luego, el punto 5. También trae por defecto la configuración del NAT. El tema de NAT se deja para el tema 7, es la última unidad. Es un poco complejo de entender, pero básicamente está traduciendo eso, direcciones IP privadas hacia que las IP privadas se conviertan en la IP pública que tenga en la WAN para salir hacia Internet. Como digo, por ahora igual hay quien lo entiende, quien no, que le suena chino, pero lo iremos viendo ya. Lo importante es que os quede claro lo que es, sobre todo en la unidad 7, y veremos un ejemplo, cómo se hace en un router Cisco a mano. Y bueno, otra cosa que traen por defecto es que traen cortafuegos o firewall, que por defecto viene configurado, como dice aquí, para que permita hacer todas las conexiones salientes desde la LAN hacia la WAN sin problema, que pueda iniciar, por ejemplo, un PC, vamos a poner aquí bueno, no hace falta que ponga un diagrama de red, un PC dentro de la LAN que pueda conectarse a un servidor web de fuera sin problema, conectarse a cualquier servicio de FTP, de Telnet, lo que sea, hacia afuera, todo lo que pueda, todo lo que quiera. Sin embargo, al revés, en la dirección contraria, desde la WAN hacia la LAN, por defecto viene todo cortado, salvo dejan a lo mejor para si te trae cosas Yastel o Movistar, quien sea que te ha dado el router, suelen dejar ya una regla para que ellos sí puedan acceder desde fuera. Que su IP sí puedan acceder desde la WAN a la configuración del router, por ejemplo. Y ya incluso a lo mejor se pueden meter a vosotros. Eso ya no lo sé. No suele venir ahí que se vea, entonces no se sabe. Pero bueno. Y luego otra cosa que traen es administración habilitada para administrarlo mediante una interfaz web que normalmente es accesible desde la LAN solamente, poniendo en cualquier PC que esté conectado al equipo, que haya recibido una IP del equipo tal, que pongáis esto en un navegador HTTP o HTTPS y la IP del router, que normalmente esta o otra o la que tenga, que para saber la IP que tiene, pues ya lo había hecho no sé si era en la 3 también, lo del ipconfig, ponéis ipconfig o metéis aquí la configuración de red y veis la IP que tiene, ¿no? Aquí sería verlo en detalles, aquí. Pues yo aquí veo que tengo mi puerta de enlace predeterminada, es esta. Pues esta sería mi router, ¿vale? Esta es mi IP que me ha asignado por DHCP. Aquí es un poco extraño porque fijaros la máscara que tenemos. Aquí la máscara está para tener hasta 1000 equipos, ¿vale? En la misma red. Bueno, 1000, no sé si estoy haciendo bien las cuentas ahora. 52 sería 4. Creo que sí, que son para hasta 1024 o 1022. O sea que aquí tenemos la 0, 1, o sea, la 0, la 1, la 2 y la 3, creo, si no me equivoco. Lo estoy haciendo así a lo rápido.
Entonces es un poco complejo esto, ¿vale? Que yo tengo una IP esta y mi ruta está en la 0, ¿vale? Yo tengo aquí la 1, pero eso es por la máscara, lo que os digo. Pero lo lógico que tengáis vosotros en casa es que si tenéis la 0.1 aquí del router, vosotros tendréis una 0.178, por ejemplo. Pero vamos, que lo importante de aquí es saber que lo que sea vuestro puerta de enlace predeterminada será lo que tendréis que poner en el navegador para conectaros a ese router. Y luego os pedirá usuario, contraseña, tal. Bueno, pues otra cosita que os quiero comentar, importante del tema. El tema de las rutas. No sé si estoy yendo muy rápido. Voy a beber un poquito de agua porque tengo la boca seca. Y bueno, voy a seguir. Aquí me echan a las 2:30, o sea que tengo que acabar un poquito antes de las 2:30. Pues un router, nada más empezar, o sea, va a haber tres tipos de rutas, digamos, ¿no? A dictar sus redes, que son, como dice aquí, conectadas, voy a poner más grande, conectadas, estáticas y dinámicas. Entonces, las conectadas quiere decir la subred a la que está conectada, los interfaces que tenga conectado directamente, él ya va a aprender que ya sabe cómo llegar a esa subred, sabe cómo llegar porque la tiene ahí configurada. O sea, una vez que la habéis puesto con el router este en el interfaz FAS00 que le había puesto, si le ponéis que tiene la dirección la 1.1.1.0, 255.0.0.0, por ejemplo. Pues aquí ya sabemos llegar bueno, aquí sería la red entera, la 1, con esta máscara que le he puesto. Pues entonces ya sabría que para llegar a la 1 ya sabe llegar, pues lo tiene ahí. Pero, por ejemplo, si queremos llegar a una red 2, la 3, la que sea, pues habría que configurarle o a mano o que aprenda de forma dinámica, esto es lo de aquí, o de forma estática o de forma dinámica. En el tema 4 solo vamos a ver las rutas estáticas, ¿vale? Ya las dinámicas se ven en el 6, creo. Sí, en el 5 son las VLANs. Antes he dicho que las VLANs las íbamos a ver en el 6, creo que son en el 5. Pues aquí en el tema 4 vamos a aprender cómo de forma estática, de forma manual, estática quiere decir manual, configurada a mano, le podremos decir, saliendo aquí vamos a hacer control C, ¿veis esto? Se ve demasiado pequeño. Que no sé si le puedo tocar ahora. Muy pequeño. Muy pequeño. Vamos a intentar configurarle opciones, preferencias, que le tocaba antes y contigo eso se sigue viendo muy pequeño. Poner 12, 12, 12, a ver. Y lo malo que igual voy a tener que... No me deja, no tengo que reiniciar, güey. A ver, ¿dónde está el router? Bueno, si me meto, fijaos, para configurarlo me puedo poner, o a partir de aquí, bueno, ahora ya no se ve lo que hay. Aquí está, aquí. Ahora se ve mejor. Pues si me metemos en confte ya se verá un poquito más, ¿no? Las rutas se configuran poniendo desde aquí en global IP route. Pone IP route y ahora dice el prefijo del destination prefiere, el prefijo, la red de destino. Por ejemplo, si yo quisiera decirle para llegar a la red 2000 con máscara 255000, pues lo siguiente que te pide es la máscara, ¿vale? Yo lo he escrito aquí, pero ya me lo sé. Si hay espacio de interrogación, dice la máscara de destino 000. Aquí me daba varias opciones, ¿vale? En el tema lo que viene es que directamente le pongáis la IP del siguiente salto. Este concepto es complejo. Es decir, el siguiente salto tiene que ser dentro de mis subredes conectadas. Es decir, la IP que yo ponga aquí para llegar a la 2, imaginaos, voy a poner varios routes aquí. Está este de aquí, este de acá. Imaginaros, aquí le hemos conectado, hemos dicho que la 00 tiene la 1. Vale. Pues entonces vamos a conectar
Si lo hago así a lo rápido. Vamos a conectar la 00 de aquí. A ver. No se da. Mira, va a conectar la 00 a la 00 de acá. Y vamos a conectar otro aquí para acá. A ver. No sé por qué me está diciendo esto. Es que no, me debería preguntar a dónde me conecto y no sale. Aquí me debería preguntar a qué interfaz. Bueno, vamos a hacer... A lo mejor es que al no estar encendido todavía no me deja o qué. O que este lo voy a quitar porque este como lo he cogido de antes igual se ha quedado pillado. Mira, más rápido. Vamos a borrarlo. Sí. Este. Aquí debería preguntarme dónde, pero ni me pregunta. Pues no quiere. Vale. Puesto un cable cruzado, lo que hay que poner aquí, de aquí, acá. Aquí sí me está preguntando. Aquí. Este que solo tiene una interfaz. ¿Esto cómo va? Que solo tiene una interfaz, este es el problema. Vale, pues esto de paso me vale para explicaros cómo ponerle más interfaces. Es que te cogí un 2620 en vez de 2621, que sí que raya 2, creo por defecto. El 2621 creo que sale más, a ver, más grande. Sí, este tiene 0001, pero el 2620 solamente tiene una interfaz. Vale. Aunque solo tenga uno, de paso, os voy a explicar cómo se le podéis poner una tarjeta con más interfaces. Pongo aquí más grande, zoom in. Tenéis primero que apagarlo, fijaros, le pincháis aquí al interruptor este de aquí, ¡pum! Y una vez que está apagado, aquí a la izquierda, esto no me deja ponerlo más, bueno, tenéis módulos para ponerle fases. Este, por ejemplo, dice, o este, a ver cómo es. Había otros con, bueno, estos son, bueno, vamos a poner este mismo, sí, para no andarnos. Este le va a meter otro fase tener aquí. Hay otra forma de ponerle con más puertas y tal. Bueno, ya una vez que lo habéis hecho eso, tenéis que encenderlo. Bueno, pues ya está encendido, entonces nos vamos a ver. Entonces ya se supone que sí que puedo conectar este. De fase Ethernet. Ya sí me da la opción al 1.0. Bueno, todo esto lo quería comentar para que imaginaros que aquí, entre estos dos routers, está la red 1. Vamos a llamarle a este, entre router 0 y router 2 está la red 1. Entonces aquí ya le hemos puesto la IP, le he puesto la 110, lo he hecho mal, fijaros, estoy con las prisas. Cuando le dije que tuviera la 1, también lo podía hacer desde aquí también, ¿vale? Esto no debería hacerlo, es mejor aprender a hacerlo con esto, pero para que veáis aquí más gráfico. La 0 no es una IP que se pueda asignar, ahora igual la 1, por ejemplo. ¿Vale? Y ya que estamos aquí, lo vamos a poner más sencillo. Vamos a poner la 0. La 1, 0. Punto 0, punto 1. Pero perdona, Jesús, no tienes habilitada la opción de on, ¿no? Sí, ya le di al on. Ya está encendido. De hecho, si no, no me dejaría configurarlo. Bueno, Yo voy arriba, lo voy a apagar, o sea, sin verificar. Espérate, que aquí he creado otro. Estoy aquí haciendo. Yes. A ver, ya no queremos borrar. Entonces, yo lo que aquí os quería explicar es, si aquí le ponemos, por ejemplo, la 1001, entonces a este de aquí, ¿qué IP habría que ponerle en la 00? Vamos a ponerlo en CLI mejor, directamente. No.
enable conft, ¿qué IP creéis que ponerle en la 00? IP address, tiene que estar la misma subred, pero otra IP distinta. Por ejemplo, le podemos poner la 2, ¿vale? 255.000. ¿Vale? Entonces ya con eso, y aparte que si hay que activarle el no shutdown, eso sí, perdona, si te refería a eso, diría que te refería a encender el router. Lo que sí hay que hacer es el no shutdown a la interfaz, eso sí, ¿vale? Entonces aquí sí que hay que entrar aquí y decirle no shutdown. Aquí no me deja, o aquí donde se hace, de aquí, aquí el on, exactamente. Que es lo mismo que poner no shutdown. ¿Era eso, no, Paloma, a lo que te referías? Sí, perdón, era eso. Eso, vale, yo creía que era al interruptor del router. No, es que a mí cuando Entonces ya, me pasó lo mismo hasta que me di cuenta de que es que no tenía habilitado el on. Por vale, eso al verlo te he dicho que es que a ver, me daba la sensación de que era por eso. a ver, pues muchas gracias. Pues entonces, aquí ya con esto yo ya podría hacer ping a la 1. Podéis siempre hacerle ping a vosotros mismos a la 1, veis que funciona, y a la 2, vamos a ver si funciona. El primer paquete tarda y fijáis que hasta lo pierde, lo que está haciendo es el ARP, ¿vale? Esto acordaros. Para llegar a la 1002 no tiene la MAC, entonces primero lanza el ARP le responde en todo esto, y a los siguientes sí que llega. Entonces con esto sabe llegar aquí. Ahora imaginaros que aquí tenemos la red, la 2, ¿vale? Vamos entonces a ponerle IP de la 2 aquí. Se me está yendo el tiempo, a ver si lo hago rápido. Sería 2 show IP in a ver que es la 10. Aquí es la 10. 901. Int fa 10 IP address 2001, por ejemplo, que tenga este. 0. Y no shutdown. Y a este le pongo la 22. Entonces decimos que no. No. En conft int faz 0/0 IP address 2002, ¿vale? Para que sea distinta del otro. Y no shutdown. Entonces ya con esto, yo ya me podría, con control Z me vengo aquí, ya podría hacerle ping a la 2001, por ejemplo. Sería a esta interfaz de aquí. ¿Vale? Entonces, yo aquí desde router 3, fijaros que estoy en router 3 aquí, llego a la 2001, pero ¿qué creéis? ¿Creéis llegar a la 1? La 1 no va a llegar porque no sabe cómo llegar, no la tiene conectada, no está conectada y no sabe cómo llegar. Pero yo le puedo decir mediante el comando iproute, le puedo confirmar una ruta estática de que para que este router, o sea, este de aquí sí que va a saber llegar. Si me meto aquí en router 2, este sí que sabe, sí que puede hacer ping a la 1 y como está conectado sí sabe llegar. Pero este de aquí no sabe llegar a la 1 y... Ay, es decir, creo que me voy el ratón. El router 3 no sabe llegar a la 1 y el router 0 no sabe llegar a la 2. Sin embargo, el router 2 sí que sabe llegar a los dos sitios, ¿vale? Digamos, sería el router de interconexión de las dos subredes. Entonces, le tendré que poner una ruta en router 3 para llegar a la red 1 y una ruta en el router 0 para llegar a la red 2. Y con eso ya quedarían... Entonces, el router 2 no hay que hacer nada porque está directamente conectado a los dos, pero me meto en router 3, hago IP router, le digo para llegar a la red 100 con máscara 25000 y esto es lo que os digo. Aquí ahora hay que decirle el siguiente salto, la IP del siguiente salto. Entonces, en este caso, mi siguiente salto para router 3 va a ser esta IP de aquí, del router 2. Es decir, la IP que tiene aquí, ¿cuál es? 2001, ¿vale? Y aparte de eso también le podéis poner, que esto aunque no viene en el tema, antes de poner esto le podéis poner lo de la interfaz. Esto se pone aquí. Le puedo decir que el siguiente salto está también a través de mi interfaz fast00. Es decir, pongo fast0/0
y además decirle la IP. Aquí no me deja poner la IP. Pues antes se podía. Aquí de nuevo, esto me lo han cambiado. Bueno, pues lo ponemos con la IP y ya está. Porque, bueno, no os liéis. Lo explico cómo viene exactamente el tema. 200, en este caso era la 1, porque es la IP del router 2, ¿vale? La que tenéis que poner aquí es el siguiente salto para llegar a la red 1, le tengo que decir, o sea, es como, digamos, mi ruta, mi gateway de salida, le pongo esto de aquí, ¿vale? Otra cosa que podría poner, y no sé si en el tema, es poner una ruta predeterminada que para todas las rutas, imaginaros que este router 2 está conectado a otras rutas más, a la 2, a la 3, a todo el mundo, está conectado a Internet. Entonces podría haber dicho directamente que la ruta predeterminada, que es la 000, que sea esta, la 200. Esto también se lo podría haber dicho, ¿vale? Pero esa me sobra. Solo con lo otro pues, sería suficiente, ¿vale? Luego si dices show IP route, aparecen las dos, tanto la 00 es esa, la conectada, fijaros, pone C de conectada y S de static, ¿vale? Aquí os dice lo que quiere decir. C connected es static. Luego en el tema, como digo, en el tema 6 creo que es, veremos lo que es RIP, que es un protocolo dinámico, o SPF también lo veremos, otro protocolo de aprender rutas de forma dinámica sin tener que configurar la mano. Bueno, aquí para que salga el experimento, o sea, yo si ahora mismo hago ping desde aquí, no se va a poder todavía a la 1, me refiero. Si yo le hago ping a la 1, no va a saber llegar, ¿por qué? Porque bueno, va a saber llegar a la 1, a la 1, 2, fijaros que a la 1, 1 no llega, pero si la hago a la 2 seguramente que sí funciona. Y ahora voy a explicar por qué. La 2 es la que tiene aquí, este router, el router 2. Entonces, a esa IP sí que lanza el paquete hacia aquí y este sabe cómo llegar a la 2. Pero si le digo que haga ping a la 1001, el paquete va a llegar hasta el router 0. O sea, el paquete sí va a saber llegar hasta aquí, pero va a ser el router 0 el que no sabe devolverle la contestación al router 3. Entonces, lo que nos falta para que funcione esto es que en router 0 configurar la ruta de vuelta, es decir, cómo volver hacia la ruta 2. Así. Diciéndole el siguiente salto, que en este caso, de nuevo, tiene que ser esta interfaz de aquí. El router 2, la IP que tiene ahí, que va a ser, si recordáis, la 2, la 100.2. Entonces, con esto, si yo ahora me voy al router 3, aquí, ahora el ping que antes no funcionaba de la 1, ahora sí debe funcionar, ¿ves? Ya sí va. Tanto la 1 como la 2. ¿Vale? Entonces esto es lo más básico que os he podido explicar de cómo se hace un routing, un ejercicio de routing entre dos subredes, ¿vale? Entre la subred 2, esta de aquí, y la subred 1 de aquí. Si solamente, como habéis visto al principio, si solo tenéis dos routers, no hay que configurar nada. Dos routers conectados entre sí, le ponéis una IP en la misma subred a cada uno de los interfaces y ya está. Y ya aprenden ellos aquí con el show IP route, aprende que tiene conectada tal ruta y sabe llegar a todas las IPs de esa subred, digamos, ¿no? Pero eso para salir a otras ya hay que ponerle de forma estática, configurarle con los IP routers. Entonces eso es en el ejercicio es lo que he puesto aquí, básicamente. Lo que pasa que con otros números de redes y que hay otras subredes más aquí. O sea, el ejercicio que hemos hecho es esta parte de aquí, ahora también hay que configurarle otra interfaz aquí a estos dos routers. Aquí, perdón, que no me lo veis. En la parte de LAN de estos dos routers. Entonces, para ver que configurarle en los routers, en este caso sí va a haber que tocar en este router, porque este router no va a saber cómo llegar a esta red ni a esta red. Solo sabe llegar a las conectadas, es decir, a esta que tiene aquí y a esta que tiene aquí.
pero si quiere llegar a esta, le tienes que decir que tiene que llegar a través de esta interfaz. O sea, si quiere llegar a la de arriba, a través de esta interfaz. Y si quiere llegar a esta red de abajo, el router este del medio tendrá que lanzarlo a través de esta interfaz. Esto es un concepto que tenéis que tener muy claro y es muy importante en el routing, ¿vale? Cómo hacer esas rutas. ¿Qué quiere decir? Su red de destino, y si os fijáis en el comando, es importante. A ver si está por aquí. Aquí, por ejemplo, en router 3, donde lo he configurado. Aquí. Estos comandos son muy importantes que tengáis en cuenta que en la primera parte es su red de destino y suele acabar en 0, ¿vale? Porque es una red, y como visteis, las redes siempre al final, para designar lo que es toda la red, se usa la parte de host todo a 0, y aquí se pone a 0. Y luego, sin embargo, el siguiente salto va a ser una IP en concreta, pero va a ser una IP que va a empezar por una subred de las que yo tengo conectadas, es decir, esta IP de aquí tiene que ser que sea de las que tengo conectadas, para empezar, estoy aquí, ¿vale? Pero que acabe en el siguiente salto. O sea, este 1 no es la del router 3, sino la del, mira el ejemplo, este caso es router 3, le he dicho para llegar a la 1, que vas ya a partir de la 2001. La 2001 no es esta IP de aquí, sino que es la IP de acá, justo de ahí, ¿vale? Y no le decimos el siguiente salto conectado. No le podemos decir que es esta de aquí, por ejemplo. No le podemos decir, para llegar a la red de 1, vete a la 100, esta era la 2, creo. No, le tenemos que decir, para llegar, en router 3 le tenemos que decir, para llegar a la red 1, tu siguiente salto dentro de tus redes conectadas es esta de aquí. Y me quedan 2 minutillos para cerrar. Si tenéis alguna dudilla, o no sé si se me ha quedado algo en el tintero rápido, os lo comento. El ejemplo de RP no os lo he podido explicar. Lo del puerto de consola sí lo he explicado. Y ahí lo de serial lo comento rápidamente. Que cuando ponéis una interfaz serial, bueno, lo primero que tenéis que ponerle un módulo de serial, ¿vale? Yo aquí ¿dónde está? Aquí os digo, cuando lo decía, más para abajo. Aquí, que tenéis que meter un WIC 2T para poner 2 puertos seriales, ¿vale? Entonces tenéis que, como siempre, primero apagarlo, darle al interruptor aquí al router, ¡pum! Entonces una vez apagado, os venía aquí a WIC 1T o WIC 2T para poner 2 serial, y esto se mete aquí, ¿vale? En estos huecos de aquí. Si hacemos zoom in, a lo grande, esto lo que está simulando, emulando, es que aquí tenemos 2 puertos serie. Dentro de los puertos serie hay 2 tipos de puertos serie, este es el pequeñito. Y bueno, entonces a partir de ahí, ya en este router, ya cuando lo encienda, aquí le damos al interruptor, le damos 2 veces, a partir de ahí se puede configurar el interfaz serial. ¿No? Ahora hay que esperar a que arranque. Entonces ya podéis poner int serial 00, 01, y es importante que va a tener 2 partes. Cuando conectéis 2, no me das tiempo a ponerlo. Pero aquí en esto os lo comento. Fijaros que aquí tiene un reloj y aquí no. Y aquí el reloj está aquí y aquí no. O sea, las interfaces serie vienen en el tema explicado de otra forma. Interfaz serie, uno de los enlaces, una de las partes del enlace es DCE, que es el que pone el reloj, y otra parte es DTE, que es la que recibe el reloj. Entonces, la que es DCE, la que tiene el reloj, hay que ponerle el comando int serial 00 sería aquí, 0/0, y pones clock, rate y una velocidad, ¿vale? 2 megas, por ejemplo, 2 megabits por segundo. Y eso ya entonces coge. Y luego otra cosa, pues serial, clock, rate, que hay que poner. Y me falta eso, el ejercicio de RP, que lo he puesto pues lo voy a hacer muy rápido, lo voy a hacer a la velocidad del rayo.
Me conecto aquí. Me conecto en los materiales. Formato offline. En la carpeta 4. He puesto un ejercicio RP con routers. Este de aquí. ¿Vale? Lo abrimos. Entonces, esto yo luego lo he preguntado, pero con otras IPs, ¿no? Entonces, yo aquí os voy a hacer vamos, la velocidad del rayo total. Que lo que habéis visto de RP es dentro de una misma subred, ¿vale? Entonces, dentro de aquí, por ejemplo, de la 10.0.0.0, esto es para hacer RP, pues directamente preguntan por la IP en cuestión, que busquen, qué MAC tiene y tal. Pero si un equipo de aquí, por ejemplo, PCA, quiere hacerle un ping a PCC, imaginaros que está aquí en la red 100, y esta es la red 10, entonces ese ARP va buscando la IP, la 100, la que sea, pero la MAC que ponemos, en vez de poner la de difusión, al pedirlo, ¿vale? Cuando lo hacíamos aquí en local poníamos la MAC de difusión, aquí la MAC que vamos a poner, a quien le vamos a dirigir esa RP va a ser a la que tenga el router aquí. Es decir, primero tendremos que saber qué MAC tiene el router, o sea, es decir, que haremos una RP de la 10.0.0.1, tendrá en este caso, aunque no esté escrita. Ah, no, tiene esto, aquí es que no la ha puesto IP. No, la 10.0.0.2 la ha puesto según esto. 10.0.0.2. Entonces, como estos equipos para llegar a la 100 tiene que pasar por la 10.0.0.2, pues primero eso, tendrá que hacer una RP de qué MAC es esta. Y luego el paquete SIP, o sea, este luego tendrá que, el router 1 luego tendrá que hacer, a ver, en su tabla de rutas tendrá una ruta que para llegar a la red de 100 tendrá que ir a través de esta interfaz. Entonces, de nuevo, tendrá que poner la MAC de aquí, ¿vale? Aunque la IP siga siendo la de origen, la MAC va a ser aquí. Bueno, voy a cortar ya que me echa y ya no me enrollo más. Pues lo siento, hasta aquí hemos llegado. Bueno, lo siento o enhorabuena que Gracias. había acabado. Bueno, pues hasta otra, felices Pues, fiestas. y eso, igualmente, feliz Navidad para todos. Voy a cortar la grabación para que luego se quede ahí. Y me voy, que me echa. Venga, pues hasta otra.